Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Génesis capítulo 50. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 50, versículo 15. Génesis capítulo 50, versículo 15, voy a leer. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, y diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hasta el versículo 21 he leído. Un día Jesucristo habló con los principales judíos de su época. Toda la Biblia habla de mí. Y vosotros leéis la Biblia que pensando que de la Biblia puede obtener la vida eterna, pero toda la Biblia habla de mí. Nosotros en el libro de Génesis capítulo 49, en los testamentos de Jacob, quien en los días finales de su vida Dios cambia su nombre por Israel, y quien llega a ser patriarca, supuestamente patriarca de la nación Israel. Aunque Abraham es el patriarca de todos los hebreos, pero en algún sentido, porque del nombre de Jacob, que llegó a ser Israel, sale el nombre de la nación Israel. Entonces Jacob, al momento de fallecer, él deja sus testamentos sobre 12 hijos que él había tenido. A cada quien deja un testamento. Pero hay una parte que llama nuestra atención. Vamos a ver Génesis capítulo 50, capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ya sobre su hijo José, él dijo que de ti vendrá el pastor de Israel, la roca de Israel. Sin duda es el símbolo del Salvador. Y también, mismo capítulo 49, versículo 10. Vamos a ver,
versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Entre 12 hijos de los 12, él menciona primero de la tribu Judá. De Judá va a venir el legislador, el príncipe, que nunca se apartará de Judá, el cetro, o sea, símbolo del poder, el trono, como rey de Israel. Sabemos que Jesucristo vino de la tribu de Judá. Judá tiene promesa del Mesías. Pero José también al mencionar el nombre de Israel, al momento de mencionar el nombre de José dijo, de ti vendrá la roca de Israel y también el pastor. Por esta razón, los judíos religiosos, pasado de esta dos citas bíblicas, ellos establecieron el concepto sobre Mesías. O sea, ellos tienen un concepto sobre el Mesías como David, ya que David es hijo de Judá. El Mesías como hijo de José. Ellos tienen imagen de dos Mesías, un Mesías como David, otro Mesías como José. Entonces, aún ellos están en confusiones. La Biblia, como pareciera que al mundo entero hablara de dos distintos Mesías, dos distintos personajes y personalidades. Un Mesías como un poderoso rey, como rey David. Rey David unificó el reino. En su tiempo de reinado, él estableció el reino Israel por un reino muy poderoso, pudo hasta influenciar a los países muy poderosos alrededor de Israel, hasta Egipto, también diferentes países. Entonces los israelitas esperan un Mesías como David, y quien cuando venga establece el reino mesiánico. Pero al leer bien las profecías, la Biblia también habla de otra faceta del Mesías, un Mesías del padecimiento, el Mesías sufriente y doliente de tanto padecimiento. Entonces ellos se basan de los testamentos de Israel. Jacob dijo un Mesías como legislador, como rey, quien tiene el cetro en su mano, muy poderoso. El otro Mesías como José, quien sufrió mucho, padeció mucho, y finalmente llega a ser el gobernador del mundo. Con este tema, entre ellos están estudiando, están discutiendo. No me acuerdo muy bien en qué año, pero en un año en Jerusalem Post es uno de periódicos más importantes de Israel. Publicó una columna del día 25 al 31 del mes de diciembre, varios días, casi una semana ocupó con una publicidad sobre el Mesías. En aquella columna trató muy bien sobre el concepto del Mesías según los judíos religiosos. Entonces ahí podemos ver, es un tema muy polémico. Un Mesías, ya que los judíos todavía no creen que el Mesías haya venido, aún están esperando la llegada del Mesías. Esperan la llegada de un Mesías como David, un rey poderoso.
También ellos no se olvidan, porque las profecías dicen, el Mesías sufre y padece. Un Mesías como José. Porque hay esta confusión entre ellos. Incluso un rabino, ya a este punto, tenía gran influencia. Él, antes de morirse, dijo, quizás el Mesías como David, el Mesías como José, sea un solo Mesías. No son dos Mesías, sino un solo Mesías. Pero ¿por qué ellos se confunden? Y algunos dicen, deben haber dos Mesías, porque las profecías sobre Mesías son muy extremadamente son opuestos. Uno es muy poderoso y glorioso. Otras profecías es el Mesías sufriente y doliente. Entonces los judíos quedan muy pensativos. Y sobre un Mesías como José, le padece mucho, pero ¿quiénes son aquellos que a él le maltratan, le golpean, luego hasta lo asesinan? Y para ellos les cuesta mucho trabajo para aceptar que son ellos. ¿Por qué razón? Ellos se les creen fieles con Dios. Por creerse fieles con Dios y tan fieles cumplidores de la Torá, no pueden aceptar que aquellas personas que en las profecías maltratan a Mesías, ignoran a Mesías, finalmente le entregan la muerte, son ellos. No lo aceptan. Ya que no lo aceptan y quedan muy confundidos. Entonces ellos dicen, tal vez los enemigos, algunos extranjeros, pero nunca las profecías dicen que son extranjeros. Ellos no saben una cosa, un solo Mesías en diferente punto del tiempo llega no solamente una vez al mundo. Por no poder discernir el plan de Dios, el Mesías, su primera venida, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Mesías sufriente y doliente. Y también otro Mesías, quien viene en su máxima gloria, con la voz del mando, para gobernar. Por no poder diferenciar un solo Mesías en diferentes dos puntos del tiempo de nuestra historia, con diferente misión, vienen. Por eso están en confusiones. Como aquel rabino de influencia al momento de fallecer, él dijo, quizás el Mesías como David, el Mesías como José, es un solo. Pero aún es polémico, porque ellos no pueden entender, si fuera así, un Mesías como un rey, un Mesías doliente y sufriente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa principal de esta confusión? La causa principal, ellos se les creen fieles con Dios. Se les creen que cumplen la Torá. Y por ponerse en el lugar de los rectos, los buenos, hay confusión. Pero esta confusión fácilmente se puede resolver cuando los israelitas pueden reubicarse bien en su ubicación apropiada. Son rebeldes, incumplidores de la Torá, infieles. Entonces, fácilmente se soluciona este dilema. Somos nosotros a quienes lo han maltratado, lo han perseguido, lo han rechazado, y somos nosotros. ¿Y quienes cuando Él venga viviremos en el reino
con todos los pueblos que habían aceptado al Mesías. Fácilmente se soluciona, pero por creer es que son buenos, son fieles, hay una ceguera. Y para nosotros, muy fácil de entender, porque nosotros entendemos quién cumple toda la Torah, 5 libros de Moisés, los 613 mandamientos, ¿quién cumple perfectamente? Simplemente dejando de hablar de los 613 mandamientos, solo vamos a tomar a los 10 mandamientos, son principales mandamientos. Y dice, no codiciará. ¿Quién puede cumplir este mandamiento? No codiciará. No codiciará. Y también no diera falso testimonio contra tu prójimo, o sea, no mentirá. En nuestra vida, ¿cuántas veces hemos mentido? Y seguimos mintiendo. Hasta los convertidos que dejaron de mentir. Pero para Dios, hasta inflamar al momento de explicar un poco. Hasta inflarlo. La expresión para Él es mentira. Entonces, ¿quién totalmente está libre de la mentira? Una persona en un arroyo sacó con caña de pescar, sacó un pescado, pero se emociona mucho. Oh, yo saqué un pez muy grande, en realidad sacó un pez del tamaño de su palma. Hoy yo lo saqué de uno de 30 centímetros, se veía casi 50 centímetros. En realidad un 20 centímetros nada más. Aunque el 100% no es mentira, pero en algún sentido es mentira. Porque están inflados. Nosotros tenemos esa costumbre, cuando hablamos de nuestros errores que hemos cometido, siempre tratamos de reducirlos. Pero cuando hablamos de algún mérito nuestros, queremos duplicar, triplicarlos. No mentira. ¿Quién es libre? No codiciará. Todos los días codiciamos cosas ajenas. Entonces los judíos comerciantes descubrieron una ley de exactamente Shipra, hasta último número ya perdí, no me acuerdo, más o menos 70 a 30. ¿Qué quiere decir? Entre muchos productos de humor, centro comercial, más del 70% de productos son para mujeres. 20 y tanto % para hombres. Siempre en la planta baja de un mall, cuando ustedes entran, sección de hombre, un rinconcito chiquititos. Todas las secciones para mujeres. Tantas, cada piso. Al llegar a un mall gigantesco, todos los pisos para mujeres. Solo era un piso, quinto piso, arriba para caballeros. ¿Qué quiere decir? Mujeres con cosas hermosas y buenas, por su naturaleza, se atraen. ¿Somos libres de codiciar? ¿Codiciar? No somos libres de codiciar, no codiciar. Alguien dijera que en mi vida nunca he codiciado. Es el peor mentiroso de la historia humana. ¿Cómo nosotros podemos cumplir perfectamente todos los mandamientos? Jesús dijo, vosotros no cumplís la ley, dijo. Él habló bien claramente. No cumplen la ley. Hasta gran rabino Joná, de nuestro tiempo, uno de 4 gran rabinos de Israel. Y gran rabino Joná es amigo de la Fraternidad Internacional de Jóvenes de la Misión Buenas Nuevas. Porque esta vez cuando yo me fui el julio pasado, él estuvo también con nosotros. En el primer encuentro con el pastor Ospar debatió con él. ¿Usted cumple la ley?
Él dijo, no toda, pero casi. Casi. Ya que el pastor Oxpar toda la vida dedicó a la lectura, conoce muy bien la Biblia. Entonces él 6 meses preparó antes de irse a Israel por la invitación del gobierno israelí para debatir con diferentes propósitos, hasta sentarse con las autoridades para sugerirle una nueva, alternativa educativas a través de valores con diferentes propósitos. Uno de diferentes propósitos, él quería aprovechar su llegada a Israel, sentarse con líderes religiosos de los judíos religiosos. El gobierno israelí aceptó. Lo que yo digo no es una mentira. Ustedes en el buscador de internet, cuando escribe el pastor Oxpar en Israel, muchas publicaciones en diferentes periódicos van a aparecer. Entonces el pastor Oxpar se sentó porque uno de 4 gran rabino Joná aceptó la propuesta del gobierno. Yo voy a sentarme porque él, antes de con el pastor Oxpar, se sentó con el Papa Francisco del actual. Con los líderes el debate con diferentes relaciones. Entonces él se sentó casi toda. Entonces el pastor Oxpar, ya que 6 meses preparó, nunca abrió el Nuevo Testamento porque los judíos religiosos lo descartaron. No es la Biblia. Para ellos el verdadero canon, la Biblia, solo es el Antiguo Testamento. Empezó a explicarle en el tiempo que Moisés trajo la ley, cómo Moisés hizo un arca, supuestamente un mueble, cajón muy grande, para poner 2 tablas de piedra en que Dios escribe los 10 mandamientos. Ordenó a Moisés que mantuviera sellada con una tapa. La tapa se llama el propiciatorio. La tapa es rectangular. En el extremo de ambos lados está tallado 2 esculturas, 2 poderosos querubines, con sus alzas levantadas, queriendo cubrir el cajón. Se llama el propiciatorio. Y Dios ordenó cada año, una vez en el día de gran expiación, con la sangre del ofrenda expiatoria, la cual es el macho cabrío, salpicar 7 veces sobre el propiciatorio. De ahí hablaría con el pueblo de Israel. Cuando el pastor Oxpar empezó a explicar sobre esa parte, ¿por qué Dios ordenó que 2 tablas de los 10 mandamientos pusiera adentro del arca y mantuviera bajo la sombra? Porque Moisés, cuando por primera vez se bajó de monte Sinai cargando 2 tablas de piedra, los israelitas estaban idolatrando. Al ver a las rebeliones, maldades de Israel, 2 tablas de piedra estaban descubiertas. Y cuando Moisés los vio, y vio a 2 tablas de piedra, ¿cuáles son condiciones del pacto? Todos los días de tu vida, todos los mandamientos que te diere, te entregare, guardare y cumpliere y pusiere en práctica, será bendito. La condición, todos los días de tu vida, todos los mandamientos que te diere, te escribiere. La condición es la perfecta, un perfecto mérito, todos los días de mi vida. Sobre todos los mandamientos, que son 600, ser perfecto. Entonces yo seré bendito. En el caso contrario, maldito. Luego una larga lista de maldiciones con detalle cómo me va a maldecir. Todo el libro de Deuteronomio capítulo 28, a partir del versículo 15 al 68 está escrito. Cuando Moisés los vio,
se dio cuenta que el mal alcanzó a ellos. En el primer día de la llegada de la ley iba a suceder el genocidio. Una nación completamente masacrada. Entonces Moisés, para frenar, para detener a Dios, para que no entre en acción, 2 tablas de piedra lanzó abajo de monte Sinai contra una piedra, las quebró. ¿Qué quiso hacer? Trató de suspender. Luego se adelantó invitando a los hijos de Leví a asesinar a todos los que idolatraron. Cayeron 3,000 hombres. Aparte de 3,000 hombres, según el censo de los israelitas, el hombre a partir de 20 al 50 solo cuenta en el censo. O sea que 3,000 hombres cayeron. Si ahí sumaría el número total de los hombres menor que 20, mayor que 50, el número de mujeres, el número total de las personas que en aquel día han caído no son 3,000. Millares de personas asesinadas. La segunda vez Moisés regresa. Dios ordenó que hiciera el arca. Está bien claro el propósito, para que 2 tablas de piedra no estén descubiertas teniendo contacto directo bajo el sol con el aire. Porque cada vez que Dios ve a una persona, no puede cumplir la ley todos los días de su vida sobre los 613, luego al ver la ley, nada más que masacrarlo. Dios, para poder usarle misericordia, ordenó 2 tablas guardaran debajo del propiciatorio. Y luego 2 poderosos querubines con 4 alas mantuvieran cubriéndose, para que desde el cielo Dios no pueda ver 2 tablas. Además, llenara el lugar santísimo con humo del incienso aromático. Humo, una capa de humo denso, aromático para Dios. Y luego sobre el propiciatorio mantuviera con sangre del macho cabrío, que es la ofrenda expiatoria 7 veces salpicada. Y Dios, cuando quiere ver la ley, por medio de la ley quiere ver al pueblo. Hay muchos artículos, muchas cosas que impiden a Dios. Primero ven cuatro alas poderosas de querubines. Cubren la vista de Dios. Luego el humo denso del incienso aromático. Que huele muy rico para Dios, porque aquel incienso es el símbolo de Jesucristo. Porque ¿cómo es un incienso? Originalmente un grano de algunas plantas, árboles aromáticos, molerlo por completo, moldearlos con el aceite sagrado, aceite de olivo. Llega a ser una varita del incienso. Entonces, una varita del incienso para Dios, ¿qué significa? Un grano que cayó y se pudrió, llegó a ser muchos frutos. Jesucristo. Entonces, olor al humo del incienso aromático para Dios, ¿cómo llega? Como olor a la sangre preciosa del Cristo. Y su sacrificio huele. Se calma su corazón. Huele rico, olor aromático. Para mí es un agrado. Calma el corazón para que no pueda ver a la humanidad sin la gracia. Y sobre el propiciatorio, la sangre del macho cabrío
7 veces salpicada. El pago, la paga de nuestro pecado. Cuando el pastor Oxpar explicó sobre esta parte, gran rabino Joná se asustó. Un momento, ¿dónde dice? Nunca lo leí. ¿Cómo que él no haya leído? Él ha leído muchas veces. Pero, ¿por qué dice que nunca lo leí? La ceguera, aunque leyó, nunca pudo apreciar. Un momento, ya que él domina muy bien inglés con su celular. Perdón, voy a sacar mi celular. Una aplicación de la Biblia. Diferentes versiones de Biblia en inglés. La Biblia en versión de inglés sí está escrito. Ahora voy a cambiar de versión en hebreo. En la Biblia hebrea también está escrito. Entonces él dijo, qué maravilloso. Nunca lo leí. Nunca. Nadie me leyó antes de usted. Ningún maestro mío, mi instructor, me enseñó esto. En la Biblia hebrea también está escrito, porque alguno dice por primera vez ve. Aunque haya leído la Biblia, además, muchas veces. Porque dice por primera vez ve. Los ojos están vendados. Ahí él aceptó. Es la verdad. No podemos cumplir la ley. Cuando venga el Cristo, Él nos redimirá. Ya en el debate, Él empezó a perderse, porque Él estaba muy orgulloso. A sus hombres Él dijo, yo me senté con el Papa Francisco actual, en el debate yo salí ganador. Él no pude contestar a mis preguntas, pero ¿qué pasa? Ahí empezó a perder. Entonces, tiene razón. No puedo cumplir la ley. Pero cuando venga el Mesías, Él nos redimirá. Ya es un dilema. Si los judíos religiosos fueran capaces de poder cumplir la ley, pierde el propósito de la llegada del Mesías. ¿El Mesías para qué viene? Para salvarnos. Si los judíos religiosos fueran capaces de poder cumplir la condición del primer pacto, la ley, ¿para qué vendría el Redentor? Es un dilema. Si realmente pudieran cumplir toda la ley, ¿para qué día y noche en la muralla de lamentación los fieles judíos están orando con lágrimas? Venga el Shiloh, venga el Shiloh, venga el Salvador para salvarnos. ¿Por qué está orando? Si pueden cumplir la ley, si cumplen la ley, Dios les bendice. Porque el país de la nación está deshecha. La nación Israel actualmente no es una nación completa. Porque la nación Israel está estructurada, formada por 12 tribus. Porque Jacob tenía 12 hijos. Pero ¿qué pasa? Después de muy pocos años, solo unos varios 100 años nada más, por no haber cumplido la ley, Dios mandó a los asirios. Cuando los asirios llegaron, quemaron la ciudad Samaria, la capital del reino de Israel, asesinaron a los principales israelitas, todos llevaron por cautivos a Asiria. Desde aquel tiempo hasta ahora, las 10 tribus que formaban el reino de Israel están perdidas, hasta ahora. Luego de la caída del reino de Israel, menos de 200 años, el reino Judá, del reino sur, tampoco cumplieron la ley. Dios manda a los babilonios. Quema el santuario de Jerusalén, el muro de Jerusalén, todo se derriba. Los llevaron a Babilonia durante 70 años de cautiverios. Luego ellos se regresaron.
pero ya no son Israel, porque para poder ser llamado Israel deben estar presentes 12 hijos de Jacob. Los 10 hijos fueron llevados, nunca más se regresan, hasta ahora no saben dónde están. Solo pobladores que formaba reino Judá, tribu Judá, tribu Benjamín y algunas pocas tribus. Cuando ellos se regresan, construye el segundo templo, porque el primer templo de Salomón fue derribado bajo la guía de Zorobabel. Por eso fue llamado el templo de Zorobabel. Pero un templo incompleto, porque el arca del pacto, que es el corazón del templo, en la primera caída del primer templo fue extraviado. El segundo templo no tiene con la presencia del arca del pacto, un templo incompleto. Aquel templo, en el tiempo de dinastía herodiana, Herodes, para ganar el corazón de judíos religiosos, restaura, amplia. Y por su trabajo cambió el nombre, el templo del rey Herodes, pero sigue siendo el mismo segundo templo. Luego de la muerte, resurrección y ascensión del Cristo, como Cristo había profetizado, sobre una hilera de piedra, ni siquiera una piedra se quedará. En el año 70, cuando llegó el generador Titos, quien llega a ser emperador finalmente, destruyó a ciudad Jerusalén sobre una hilera hasta la piedra del templo, ni siquiera una piedra quedó. Hasta ahora, Israel se encuentra sin templo y fue esparcido. En el año 1948, 14 de mayo, unos millones de descendientes esparcidos del mundo se regresaron. Ellos establecieron República de Israel. Pero República de Israel es una nación incompleta. No es mismo Israel. Ya entonces, es un dilema. Si ellos realmente han cumplido, siguen cumpliendo, como las bendiciones prometidas por Dios nunca les hubiera sucedido. Nunca hubiera sucedido ser esparcido el mundo entero. ¿Por qué fueron esparcidos? No cumplieron la ley. ¿Acaso ahora en Jerusalén, Israel, hay paz? No hay paz. No hay paz. Hasta ahora, cada cierto tiempo, atentados. Jerusalén están pisados por diferentes gentiles, los árabes, musulmanes, y también católicos, evangélicos, judíos religiosos, diferentes religiones. Jerusalén no pertenece a los judíos religiosos ahora. Ya entonces, la Biblia nos enseña entre diferentes personajes del Antiguo Testamento. Pero si grandemente, en el sentido, volumen muy grande, dividiera dos personajes que fundamentalmente es símbolo del Cristo: David y José. David, cuando Cristo venga de nuevo para reinar, veremos al Cristo como David. Reino restaurado, unificados, de múltiples nacionalidades. Adorar al Señor. Ese día vendrá. Pero un Mesías como José, que para los judíos religiosos les causa confusión. ¿Por qué les causa confusión? Que reitero a ustedes, porque se les creen rectos, fieles. Les cuesta mucho trabajo aceptar. Nosotros lo rechazamos. Nosotros lo maltratamos.
nosotros lo odiamos, nosotros lo entregamos a la muerte, no puede aceptar. José es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ya entonces, brevemente voy a narrar a ustedes, explicar la biografía, la vida de José, siendo uno de los 12 hijos de Israel, que 11º hijo. Él, de 17 años de edad, en una noche sueña, en sueño Dios le muestra una visión, que él iba a ser el gobernador del mundo, Señor de señores. Además, José no se unió con sus hermanos, porque el libro de Génesis capítulo 37, los hijos de Israel tenían costumbre de engañar al padre, mentir al padre. No eran fieles, aparentemente fieles, pero tenían mala maña de engañar a sus padres escondidamente. José, por 2 razones, él fue menospreciado, aborrecido por sus propios hermanos. En el primer lugar, él les contaba su sueño: yo soy el gobernador del mundo. El segundo, por su rectitud, por su justicia. No se juntaba en la reunión de sus hermanos. Aquí podemos ver un gran siervo de Dios es aborrecido no por los paganos, no por los enemigos, sino por sus propios hermanos. Eres aborrecido por los mismos hijos de Israel. Tan solo por 2 razones: por decir a ellos, yo soy el Mesías. En el segundo lugar, por decir la verdad, reprender la hipocresía de ellos. Entonces, exactamente podemos ver a nuestro Jesucristo. En su época, Jesucristo, ¿por qué fue aborrecido? Porque él se decía, yo soy el Mesías. Por decírselo a ellos, yo soy Mesías, lo odiaba. En el segundo lugar, reprendía la hipocresía de ellos, que no pudiendo cumplir la ley, se aparentaban como cumplieran, pero reprendía la hipocresía de ellos. Por 2 razones él fue aborrecido, le padecía. Por la misma razón, un día su padre Jacob envía a José: José, tus hermanos estarán apacentando mis rebaños en Siquem. Ve y ve. Y para verlo, ¿qué están haciendo? Los hijos de Jacob dijeron que en Siquem iban a pastorear. Pero cuando José, enviado del padre, llegara a Siquem, no los encontró. Porque ellos estaban mintiendo, no estaban en Siquem, se fueron a Dotán. Entonces, un hombre anónimo ahí aparece: usted es hermano de los pastores que estaban aquí. Ellos se fueron a un lugar, a Dotán. Así estaban engañando a sus padres, tenían costumbre. Cuando José estaba por llegar a Dotán, desde lejos ubicó a sus hermanos. Los hijos de Israel, al ver a José, de la distancia empezaron a murmurar: ahí viene el soñador. Ahí viene el ser creído recto, justo. Vamos a matarlos. Ya que son hijos de 4 mujeres, medio hermanastros, entonces la solidaridad no era tan fuerte entre ellos. También había ambiente de competencias. Ellos murmuraron entre ellos para matar a José. Cuando José llegó a ellos, primero le pegaron, golpearon, luego despojaron sus túnicas que padre Jacob le había puesto de diferentes colores. Y despojaron túnica, le hirieron, golpearon. Justamente encontraron un pozo roto. En el desierto el pozo es muy hondo, pero roto, que ya no tiene más agua.
Ellos al ver aquella fosa dijeron, vamos a tirarlos. Lo tiraron. Seguramente José al momento de caerse se haya lastimado en gran manera. Arriba entre ellos, con una conspiración, con un ambiente furioso estaban hablando. ¿Qué hacemos? Ya no podemos dejarlo. Él si se regresa a nuestro padre, gran problema. Ya no hay más otra opción, matémoslo. Justamente en aquel momento aparecen un grupo de comerciantes de Ismael, hijos de Ismael, se dirigen al Egipto. En la mente de ellos se viene una idea. En aquella época, ser vendido como esclavo es equivalente de ser muerto. Nunca puede regresar a casa. Entre ellos, ¿para qué derramamos la sangre de nuestra propia carne y nuestra sangre? Vamos a venderlos. Lo venden en 20 piezas de plata. Sombra del Mesías que va a ser vendido por uno de sus amigos por 30 piezas de plata. José fue vendido a la muerte por 20 piezas de plata. Desde Canaán a Egipto. En Egipto él fue comprado por una autoridad, el jefe de guardianes del faraón, Potifar. En su casa lo tenía. Muy pronto Potifar notó, muy sabio sobre él, un espíritu lo acompañaba, un espíritu del Altísimo lo asigna por mayordomo de su casa. Muy pronto, ¿qué sucede? La señora de Potifar, en aquella época era común, y es una autoridad, es el jefe de guardianes del faraón, muchas veces restaba de algunas misiones, no se regresa a casa, a veces hasta meses no se regresa. Pero la esposa de Potifar tenía mala costumbre de abusar a los esclavos sexualmente. Entonces ella se fijó a José, ya eres extranjeros. Por ser extranjero llama su atención. Además, él era de buen aspecto, dice. José sabía muy bien que la esposa de Potifar, en ausencia de Potifar, cuánto poder tiene en toda la casa. Si a ella no le hace caso, muere irremisiblemente. Pero José temió a Dios. Nadie nos ve. No, hay quien nos ve. Es Dios. Y finalmente José no aceptó. Entonces ella se asió del borde del manto de José. José, viendo la situación, no había otra manera. Quitarse de su manto, dejó en mano de ella, se escapó. ¿Qué ha sucedido? Ella se sintió frustrada. Este maldito esclavo, nada más que un esclavo, ¿cómo me toma en poco? Desde el principio no era el amor, sino era obsesión. Nunca lo consideró realmente como una pareja, sino como un objeto de divertirse nada más. ¿Cómo me toma en poco? Hoy tú te mueres. Entonces, difamándolo contra José, convocó todos los hombres de su casa, lo golpearon, maltrataron, lo metieron en un calabozo. Cuando regresó su esposo, lo acusó. Potifar lo mete en la cárcel del faraón. Ahí que podemos ver como el cordero que lleva el pecado ajeno. José se enmudeció. Ningún momento trató de justificarse. Ningún momento trató de defenderse contra la esposa de Potifar. Totalmente se enmudeció. Llevó la culpa de ella, por lo tanto, la pecadora ante toda la casa fue presentada inocente. El inocente llegó a ser culpable. Cargando la culpa de ella, entró en la cárcel.
En la cárcel estaba sirviendo a los presos. Sombra del Cristo, el servidor de los pecadores. Dentro de la cárcel estaba sirviendo a los presos. Un día él interpreta el sueño del jefe de coperos, equivalente de evangelización. Conforme como él interpretó a él, le dio buenas nuevas, él fue salvado. Sombra del Cristo que anuncia evangelio en el mundo. El jefe del copero, luego de ser restaurados en 2 años, su amo Faraón. En aquel tiempo, el reino egipcio tenía máximo poder en toda parte del Medio Oriente. Entonces, en una noche, él sueña, en sueño ve una visión. Pero un sueño que tiene un mensaje del Altísimo. Las 7 vacas abundantes y gordas junto al río Nilo. Luego de ese río Nilo se subían 7 vacas flacas y violentas. Y la vaca es herbívora, pero aquellas 7 vacas violentas devoraron a las 7 vacas abundantes. Él se dice, ¿pero qué significa esto? ¡Ay, qué feroz! ¡Ay, aquellas vacas tan violentas! ¿Qué significa esto? Se queda dormido, de nuevo sueña. 7 espigas gordas, lindas, llenos, granos, y de repente crecen 7 espigas secas y flacas, comienza a devorar a las 7 espigas, pero él al despertarse siente, eso tiene un mensaje. 2 sueños, un solo sueño, hay un mensaje. No, lo que vi es horrible. Ya que soy Señor de esta tierra, el Altísimo a mí me está avisando algo, pero no sé qué significa esto. Él ordenaba todos los magos, todos los sabios dentro del reino egipcio que nadie pudo interpretar. El jefe de los coperos, ya que todos los días y por lo menos unas cuantas veces debe acercarse a su amo, porque es el jefe del copero con la bebida, al ver a su semblante furioso, él tenía mucho miedo. De repente se recuerda, ay, de verdad, cuando yo estaba en la cárcel, allí había un extranjero, un hebreo. No sé qué pecado haya cometido, según mi parecer, no es un malentendido, eres inocente, eres justo. El Espíritu del Altísimo estaba con él. Como a mí me interpretó a mi sueño, así me fue hecho. Delante del faraón le comenta, Señor, yo me acuerdo de días de la vergüenza de tu siervo. En aquel día, en la cárcel, había un hebreo. Yo vi, no sé qué difamación él tiene, pero yo creo, eres inocente, recto, es un hombre noble. Sobre él vi el Espíritu del Altísimo, el cómo me había interpretado mi sueño, así me fue hecho. Faraón dice, sácalo de la cárcel. Equivalente de la resurrección de Cristo. En el lugar de la muerte, por una voz del mando del emperador, se sale de la cárcel, llega a ser el gobernador del mundo entero. José le interpreta el sueño, ya que usted es el Señor de esta tierra, el Altísimo le ha hecho saber lo que Él quiere hacer. Los 2 sueños son solo sueños. En los 2 sueños ustedes han visto un punto común, es el número 7. 7 vacas, 7 espigas, son 7 años. Están por venir los 7 años de abundancia. Pero luego de los 7 años de abundancia, vendrán los 7 años de hambruna. Pero horrible, en el primer año de hambruna, nadie se acordará de los pasados 7 años de abundancia. Entonces era una advertencia, está viniendo el mal. ¿Yo qué debo hacer?
elige a un sabio, establécelo para preparar la hambrena. Entonces, el que dice, Faraón al ver a José, ¿quién más que tú? Tiene un espíritu del Altísimo. ¿Quién más que tu persona sería más sabio en todo mi reino? A partir de ahora, tú eres el segundo Faraón, Señor de señores. Tú eres el gobernador, todo el Egipto, ante tu presencia, nadie podrá levantar sus rostros, agachar el rostro, doblar todas las rodillas. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo, muertos, descendido al Hades, luego de la resurrección, llegar a ser Señor de señores, Rey de reyes. Perfectamente es el símbolo del Cristo. Ya entonces, la culpa de los hijos de Israel, que han matado al Mesías, han entregado al Mesías a la muerte, lo han odiado, son partes del cumplimiento del gran plan de la salvación. El Señor dijo cuando estaba en la tierra, vuestros principales sacerdotes me entregarán a la muerte. A los romanos, yo me moriré, en el tercer día me resucitaré. Los discípulos, ya que sus ojos estaban cegados, no entendieron el lenguaje del Cristo. Y dijeron, no, nunca, jamás, y tal cosa te suceda. Cuando Pedro dijo así, Jesús que le dijo, quítate de mí, Satanás. Tú no piensas en cosas de Dios, solamente cosas del hombre. Si yo no muriere, el mundo quedará condenado. Ese es el plan de Dios. En una escena de la famosa película Ben-Hur, junto a uno de los magos, y ve, Jesús lleva la cruz. Entonces el mago a Ben-Hur le enseña, eres a quien yo buscaba, el rey de Israel, rey de Judea. El Ben-Hur pregunta, pero él para esto vino. Ben-Hur también en la película es otro descendiente de David. Es otro descendiente de David. Según el testimonio del mago, ahí está el hijo de David, a quien yo esperaba. En algún sentido con Ben-Hur tiene una relación parental, aunque sea lejana. Él siendo hijo de David. Entonces, ¿él vino para esto? Ben-Hur, ¿qué pensaba? Siendo uno del hijo de David, a espada, él quería hacer revolución, asesinar a todos los romanos, así levantar el reino. Pero aquel mago a Ben-Hur le presenta otro hijo de David. Ahí está, he aquí, a quien yo tanto buscaba. Cuando él era niño, a él yo le adoré. Pero con una cruz, maltratado por su propio pueblo, escupido, pateados, golpeados, con cachetadas. Pero él vino para esto. El mago le contesta, sí vino para esto. Él vino para esto. Luego él muere en la cruz. Y dice, esto no es un fin. Eso no es el fin. Esto es un nuevo inicio. Jesucristo vino para ser nuestro rey, pero para poder ser nuestro rey, primero tuvo que expiar nuestro pecado de nuestros corazones, nuestra alma,
liberar de mano de Satanás, de los pecados. Él mismo siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como un cordero en el matadero. ¿Alguna vez no han visto al momento de matar a un cerdo qué sucede? Desde otro cerro se escucha, desde lejísimo. ¿Qué es esto? ¡Uy, horrible! Ahí detrás de aquel cerro hay otro pueblo. Seguramente hoy hay alguna fiesta, está matando a un puerco. Desde ahí se escucha. Desde lejos se escucha un cordero en matadero. Se enmudece. Silencio. Guarda el silencio. Se enmudece. Acepta la mano del matador. Jesús en la cruz se enmudeció. Los discípulos no le entendieron. Algunos que por él fueron beneficiados y vieron gran poder que Jesús posee. Maestro. Pues he visto una película sobre Judas Iscariote con una nueva versión. Interpretaba de una manera, decía, ¿por qué Judas Iscariote lo vendió? Porque él creyó que eres poderoso, del peligro cuando quiera pueda salirse. Por eso lo vendió. Pero cuando vio que su maestro en la cruz se enmudeció, no le pudo entender. Maestro, bájate de la cruz. Maestro, caminaba sobre la superficie del agua. ¿Qué quiere decir? Puede flotar en el aire. La gravedad, nada no te importa. Puedes flotarte con tu poder, con una voz del mando, calmaste la tempestad. Cuando una vez levantaste tu mano, ¿qué sucedió? Al público, no sé, una ceguera les ha dado, nadie te pudo ver. Pero se enmudeció. Su cuerpo sangriento se condenó, se fue, se ahorcó. Es una nueva versión de Judas Iscariote. Quizás, yo no niego de que podría haber la posibilidad. Pero lo que la Biblia no nos dice, nosotros no debemos, solo es una imaginación. Pero los discípulos no pudieron entender. Ustedes podrán entender, a quien ustedes conocen muy bien, tiene gran poder. Al momento bien preciso que debe demostrar su poder, no quiere mostrarlos. Deja que todo el mundo lo pisotee. Todo el mundo le maltrate. Luego muere inútilmente. Fuera de nuestro poder entender. ¿Por qué? Era su plan. Si así no muriera, nosotros nos quedamos condenados. No salvados. Era plan. Él dijo, Padre mío, perdónalos a quienes le injuriaban, le escupían, le pateaban, se burlaban de él. Por ellos oraba. Padre, perdónalos, porque ellos no saben qué hacen los malos. Lo hacen en ignorancia. Perdónalos, que no saben qué hacen los malos. Y luego cuando él afirmó que Padre lo rechazó, desamparó. En una palabra aramea, en el tiempo de Jesús, el uso de arameo griego juntamente hebreo era común. Ustedes también en el castellano, muchos vocablos, muchas expresiones no saben que provienen de España. Por ejemplo, una de palabras, ojalá, ¿de dónde viene? Cuando España fue
dominado por los musulmanes. Se mezcló el idioma con el idioma de con los árabes. Oh Allah quedó parte de español, ojalá, pero en realidad, oh Allah. Oh Dios, oh Allah, llegó a ser ojalá. En el tiempo del Señor Jesucristo, el uso de arameo era común. Entonces él en arameo empezó a decir, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significa? Padre, Padre, Dios Padre, ¿por qué tú me desamparas? A un padre no le duele al momento que su hijo busca el amparo, ignorar y desamparar. ¿No le duele? Aunque es un padre pobre, cuando ve que su hijo se necesita, por su hijo se necesita una inversión, hasta endeudándose invierte. Así es un padre normal. Entonces, Padre mío, ¿por qué me desampara? ¿Por qué le desamparó? Porque ese era el acuerdo entre Dios y Jesús. Es la única opción que el mundo pueda ser salvado. Cuando sintió el desamparo de Dios, él dijo, consumado es, y expiró. Perfectamente José es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. José ya es el lugar del gobernador. En el primer año de hambruna, hasta Canaán hubo hambre. Jacob llama a sus hijos, he oído que en Egipto hay un hombre muy sabio. Él de antemano supo que iba a venir hambres. Preparó abundantes comidas, toda parte hambruna, no hay comida, tenemos muchos nietos. ¿Ustedes qué hacen? Vayan a comprar el alimentos. Los 10 hermanos de José, cuando José tenía 17 años de edad, lo vendieron. El primer año de la hambruna, José tiene 30 años. Pasaron 13 años. Luego de 13 años, ellos se regresan a Egipto, cada quien con su dinero para comprar alimentos. Estuvieron postrados de rodillas delante del gobernador del Egipto. Los egipcios es el primer pueblo que se maquilló. El maquillaje, el país que fue originario, primer país, los egipcios, históricamente. José con maquillaje en sus 2 ojos, raparlo todo el cabello, un tipo de gorra muy alta, y también con una barba de imitación. Y seguramente con cetro de cobras. Cuando ellos vieron a José no lo reconocieron. Cuando era adolescente lo vendieron ya. José es un señor, 30 años. José sí los reconoció. Postrados de 2 rodillas. Al verlo, se acordó del sueño que Dios le había dado. Ya el corazón de José se conecta con el corazón del Espíritu Santo. Nadie puede conectarse con el Espíritu Santo, con el pecado, con la condenación. Alguien tiene condenación en su corazón, no puede haber una conexión entre esa persona y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo suena? No es el espíritu inmundo, no es el espíritu sucio. En sí es el Espíritu Santo. Con el espíritu pecador nunca puede tener una relación. En el corazón de José, ¿qué había? Resentimiento por el pecado de sus hermanos. El
aborrecimiento, el espíritu de venganza. Cuando vio a sus hermanos, se acordó del sueño, el plan de Dios. Profundamente, con un gemido, pudo entender. Para la conservación de vida de muchos hombres, me encaminaste allí. Para la salvación del mundo, a mí me permitiste tantos padecimientos. Cuando su corazón se unió con el Espíritu de Dios, primero, ¿qué le sucede? Como derritiere el hielo, se derritó el resentimiento desde su corazón. El hielo se vuelve en agua en un momento totalmente. De su corazón, ¿qué sucedió? El perdón de los pecados. Luego la liberación. Desde el corazón de José, que los pecados de sus hermanos totalmente están perdonados. Pero José ministra para que el perdón de los pecados sea aceptado. El corazón del pecador debe ser labrado. La reconciliación jamás puede haber por un lado. Uno declara reconciliado, pero por otro lado, si no acepta, no aprovecha aquella declaración, eso no es reconciliación. Desde el corazón de José, por más que les perdonara, pero los mismos hermanos que llevan autocondenación. Si ellos, sus corazones no estuvieran preparados para aprovechar la reconciliación, si estuvieran aferrados de la autocondenación, aunque José les declara, yo soy José, estáis perdonados, nadie puede aprovechar aquel perdón. José sintió la necesidad de labrar al corazón de ellos. A propósito, él escondiendo su identidad, severamente empezó a tratar. ¿Quiénes son ustedes? Interroga para saber que están ya maduros, arrepentidos o aún siguen igual que hace 13 años. Somos hijos de un padre, somos hebreos, nuestro padre es Jacob, somos hombres piadosos, fieles. Originalmente somos 12, pero uno se salió de su casa por sí mismo, se murió. Entonces, José al escuchar, somos hombres piadosos, honestos. Originalmente somos 12, uno se salió de la casa por sí mismo, se murió. José, ¿qué habrá pensado? Entonces, uno por sí mismo se salió y se murió. Entonces, según ustedes, el hermano menor, ¿dónde está? Es el hermano de José, de la misma madre. Con nuestro padre, porque nuestro padre, después de haber perdido su hijo, un 10º hijo, está muy sentido. El último hijo no quiere soltar. José confirmó que su hermano menor está muy bien. Entonces, bueno. Entonces, José les vende alimentos. Ellos pagan a José. Al retirarse, los 10 hermanos de José en el camino, ay Señor, ese Señor muy severo, muy serio, por poco nos morimos. Al llegar a un mesón, vienen los jinetes del gobernador de ¿qué pasa aquellos jinetes? Ladrones son ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué robaron el dinero que habían pagado? No, nosotros no hemos robado, lo hemos entregado. ¿Quieren confirmar? Vean nuestros costales. José escondidamente había mandado a sus hombres que devolvieran sus dinero, en cada costal estaba puesto. Los 10 hermanos José, al abrir sus costales, nuestro dinero. ¿Y qué hacemos? Se regresan a Egipto otra vez. No fuimos nosotros, hubo un malentendido. José le dice, bueno, ustedes quieren que yo les crea, pero voy a poner una condición. Según ustedes,
el hermano menor, quien está con el padre, la próxima vez debe venir con él. Entonces voy a creer. Pero regresen. Pero aquí voy a dejar una persona para que se regresen. Agar a Simeón. Él queda conmigo, ustedes no se regresan, él se muere. La próxima vez, cuando se regresan con aquel hermano menor, ellos se van a la casa, a su padre. Ay, papá, ya ha sucedido. ¿Qué pasa con ustedes? Mi hijo José se murió ahora, hasta Benjamín quiere que se muera, no voy a soltarlo. Pero papá, es la única manera de llevar a Benjamín para que Simeón se regrese. Que el alimento que había comprado solo duró un año. En el segundo, José no se siente apurado, él sabe muy bien que el hambre continúa 7 años. Los alimentos que ellos habían llevado solo para un año. En el siguiente año, papá, déjenos ir con Benjamín, por favor, ya nos morimos aquí. Bueno, vaya. Se van con Benjamín. Y cuando los 10 hermanos de José se regresan ante presencia de José con Benjamín, al ver a Benjamín, su corazón se arde, porque es su propio hermano de la misma madre. Luego José les trata muy bien, otra vez suelta a Simeón, les vende los alimentos. Los hermanos otra vez se regresan a casa. Al regresar José, otra vez a uno de su personal mandó que se regresara dinero, y luego en el costal de José, la copa de plata de José. Ellos sin saber estaban regresándose. Al llegar al mesón, otra vez vienen los jinetes otra vez aquellos jinetes, ladrones. ¿Qué? Otra vez robaron el dinero de nuestro Señor. No lo hemos robado. Además, la copa de nuestro Señor, no saben que eres un mago al momento de aplicar su magia con esa copa, hace su magia. No sabía que él iba a descubrir que usted lo había robado. No lo hemos robado. En el costal de quien quiera de ustedes se encuentra aquella copa, él será muerto. Sí, vean. Al abrir sus costales, en cada costal el dinero esté vuelto. En el costal de José, Benjamín, la copa de José. José está ministrando. Les está haciendo mucho problema para poder saber el estado del corazón de ellos. Los 10 hermanos de José, al ver esta situación, profundamente se arrepintieron. Jehová vive. Él ha descubierto nuestra maldad. Hermanos, hace 14 años nosotros casi matamos a nuestros hermanos. Lo vendimos a Egipto. Nosotros con consentimiento hemos mentido a nuestro padre. Jehová ha hallado nuestra maldad. Por nuestro pecado todo este mal se viene sobre nosotros. Se regresan delante de José. Ellos creen que José es egipcio. En hebreo empezaron a decir: por mi culpa, por nuestra culpa, Jehová ha descubierto nuestra maldad. Ellos al principio delante de José, que dijeron: somos hombres piadosos, nobles, honestos. Por el ministerio de José, ¿qué sucede? En 2 años llegaron al arrepentimiento. No somos piadosos, somos pecadores, somos sucios, somos impíos, somos mentirosos. En hebreo, cuando ellos empezaron a arrepentirse, José les entendía perfectamente, porque no era egipcio. Sintió que en el corazón de sus hermanos Dios permitió el arrepentimiento. Vamos a ver, capítulo 45. La historia de José es muy semejante a la vida de Jesús con su ministerio. Él cómo nos ministra
nos dirige al arrepentimiento, porque no llega al arrepentimiento, nunca puede aprovechar la reconciliación. Capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos. Yo he explicado a ustedes, he narrado la historia de José, ya que los hermanos José delante de él en hebreo comenzaron a arrepentirse. José, cuando vio a ellos, llegaron a un genuino arrepentimiento. Ya no pudo contenerse más. A propósito, les trataba con frialdad. Ya no pudo más. Al escuchar sus hermanos cómo gritaban delante de Dios, Dios ha trabajado en el corazón de mis hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y José empezó a llorar como un niño. A grito lloraba: hermanos. Quitó su gorra, quitó su barba falsa, luego con un trapo mojado empezó a borrar todo maquillaje. Oraba. Véanme, yo soy José, vuestro hermanos. De aquí podemos sacar un teatro, hasta una película. Entonces, los hermanos José espantados, mientras que se borraba el maquillaje, creo que lo conozco. ¿Quién es? Y luego en un hebreo fluido empezó a hablar. ¿Entiende nuestro lenguaje? Todo lo que hemos conversado, él no sabía, no se estaba entendiendo. Yo soy José. Hermanos, vamos a ver, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad y sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, y tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Esto es el Evangelio. Exactamente nuestro Señor es Cristo. Ese es el guión del Cristo, que dice: nosotros llevamos autocondenación. Por mi culpa, por mis errores, yo soy defectuoso, yo soy la peor persona.
¿Y Cristo qué dice? Luego de su resurrección, estáis justificados, limpios, estáis limpios, justificados, santificados. Fue el plan de Dios que yo viniera en carne, sangre, yo llegara a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo cargara vuestra maldad, vuestra culpa, para la salvación, para la liberación de todas las personas. Yo morí, sois limpio, dice. Amén. Es la palabra de Jesucristo. Con lloro, decía. Lloraba diciendo, estáis limpios. ¿Acaso soy Dios? Ya no están tristes, ya no están condenados, ya no están afligidos. Yo morí por vosotros, yo os limpié. Luego que dice, venid conmigo, vivir conmigo. Nos invita a convivir con Él. Pasan los años. ¿Qué suceden? Los hermanos de José aparentemente creyeron en José y se acercaron a él, lo abrazaron en vez de llamarlo Señor. Hermano, le daba miedo, pero hermano, de verdad que me perdonaste, ¿no? Sí, ¿acaso soy Dios? Perdonados, limpios. Ay, hermanos. Después de unos años, para terminar, vamos a ver el capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué pasa? La Biblia nos enseña, los hermanos de José creyeron en José. Al momento de creer, ellos estaban aferrados de una condición, un mérito. Es la presencia del padre Jacob. Quizás por el rostro de nuestro padre, él no nos busca la venganza. Pues dice así. Pero ¿qué pasa? Ustedes, al momento de creer en Cristo Jesús, si quiere aferrarse de alguna otra condición aparte de la crucifixión de Cristo, eso les va a traer un serio problema. Porque aquella condición con el tiempo nos abandona y se va de nosotros. Alguno por sentirse tan gozoso quiere creer que soy salvo. Ya me siento tan contento, tan emocionado, entonces soy salvo. Nuestras emociones son tramposas. Nuestros sentimientos son engañosos. ¿Ustedes cuántas veces viendo una película bien hecha lagrimieron? Aquí seguramente habrán entre jóvenes, no solamente jóvenes, fans de telenovela coreana. Ay, ¿cómo? Ay, el guión perfecto, guión. Ay, la actuación de los actores, me gusta. Entonces, viendo una telenovela, ella murió. Mi esposa, conmigo viajando en avión, a veces ve el servicio del cine. Al ver a una imagen de un monstruo, se asusta. Hasta otros pasajeros se asustan por ella. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, ¿qué está viendo? No se murió. Solo se hace nada más porque el productor le mandó que así actuara. Eso no es monstruos, es maquillaje, disfraces. Se asusta. Nuestros sentimientos y emociones. Al momento de aceptar a Jesús, ustedes, aparte de la muerte del Cristo, aparte de su sangre derramada, resurrección,
aparte de lo que Cristo hizo, de nada estén aferrados. ¿Por qué? Con el tiempo los sentimientos van, emociones van. La verdad y los sentimientos que acompañan a veces a la verdad son muy distintos. Lo que queda es la verdad. Aquellos acompañantes, los sentimientos y emociones van. Una de cualidad de gente latina y calidez, gente muy cálida, muy amable, la mayoría. Aunque hay alguna persona que no es así. La mayoría son muy cálidas, muy amables. La cualidad al mismo tiempo llega a ser la debilidad. Se apoyan demasiado en sus sentimientos. En el mundo hay un dicho: mantente la cabeza fría, el corazón cálido, dice. Pero muchas personas lo mantienen de la manera contraria, la cabeza calentada, el corazón frío. ¿Qué sucede? Cuando sube la temperatura del cerebro, ¿qué sucede? ¿Puede razonar? Pierde la razón. Solo el corazón frío. Lo ideal, mantener el corazón cálido y caliente, la mente fría. Nosotros cuando dependemos de nuestro sentimiento, los sentimientos van. Los hermanos no solo creyeron en la palabra de José, también estaban aferrados de una otra condición. Jacob murió, se fue. Cuando Jacob se fue, les entró la duda y sospecha, inseguridad. Quizás nuestros hermanos nos aborrecerá, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Luego que dice, y José lloró mientras hablaba. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué José lloró? ¿Cuál es la causa por la cual José lloró? Una gota muy gorda de lágrima. Primero se llenaron 2 ojos de José, mientras que sus hermanos así decían, y se le cayó. Y luego empezó a llorar. Los hermanos de José, ¿cómo interpretaron? Ya ve, hasta llora por la alegría, ya nos va a matar. Entonces, él esperó tanto a este momento para buscar la venganza, nos va a torturar, nos va a quemar, va a cortar, a serrucharnos. Entonces, mira esa lágrima, una gota de lágrima tan gorda que se le cayó y llora. Tuvieron más miedo y se postraron rodillas. Perdónenos, Señor. Cuando su padre estaba vivo, dijo que nos perdonara. La Biblia, ¿qué nos demuestra? Exactamente la escena de nuestro tiempo. ¿Cuánta gente bajo la cruz? Lagrimeando. Perdóneme, yo soy pecador, perdóneme, yo soy indigno pecador. Sin saber, está afligiendo al Cristo. De sus 2 ojos se llena de lágrimas. Gotea la gota muy gorda de lágrima de Jesús. La gente como interpreta, ya ve, por mi conducta que no es tan buena, Él llora, por mí llora. Dejen de hablar las tonterías. Dejen de hablar tontería. Dejen de burlarse de Jesucristo. Dejen de humanizar a Dios a uno de nosotros. Es Dios. No es
uno de nuestro amigo, nuestra pareja, nuestro tío y tía, cuando me comporto bien, me bendice, me comporto un poquito mal, me castiga. No es así. Es Dios. Conforme al plan de Dios vino al mundo. Aquellos peores asesinos, peores injuriosos, peores personas, oro por ellos. Padre, perdónenlos, que no saben que hacen los malos. ¿Por qué pidió el perdón? Que estuviera satisfecho por su sacrificio. Yo, en mí, derrame todo el juicio. El juicio tú irás sobre mi persona, porque es tu plan. Luego dijo, consumado es. Entonces, ¿aún somos pecadores? ¿Aún somos pecadores? Cristo, que no nos ha perdonado, no nos ha limpiado. Para usted, ¿cuál es la humildad? Ante esta gran dádiva, el perdón de los pecados, la liberación, la salvación. Gracias por ese regalito. Luego, yo soy indigno, pecador, perdóname. ¿Es la humildad? ¿Es la humildad? Es una burla para Cristo. Mejor dicho, blasfemia. Si quieres ser humilde, acepta lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Quieres ser humilde? Acéptalo. Agradécelo. El resto de vida, vivan en agradecimiento. Amándolo. Siempre teniendo presente el amor del Cristo en el centro de mi corazón. Porque me va a direccionar hacia dónde caminar. ¿Cómo caminar? ¿Hacia dónde ir? ¿Y cómo caminar? Me estará direccionando aquel amor. El corazón del perdón de los pecados. El corazón que Cristo tenía al momento de morirse por los otros. Aquel corazón es el Espíritu Santo que vino a nosotros. Amén. En mi vida siempre llevo el corazón, el Espíritu de Dios. Cada momento debo consultar con Él. Señor, dirígeme. ¿Cómo quiere que yo camine? ¿Cómo quiere que yo actúe? ¿Hacia dónde vaya? ¿Qué haga? El Espíritu Santo el resto de mi vida está dirigiendo. Hermanos, hermanas, para concluir, acuérdense, podemos ver una coincidencia. San Juan capítulo 11, Jesús lloró. ¿Cuándo lloró Jesús? ¿Cuál fue la causa por la cual Jesús lloró? Por la incredulidad de Marta y María. Nuestra dureza del corazón, la incredulidad, es lo que aflige al Cristo. Aún no podéis creer. Yo te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Y viendo la incredulidad. Para terminar, vamos a ver la palabra de José, versículo 19. Les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, dice. De la misma manera hoy Jesús está diciendo,
vivan conmigo, que no se vayan, quédense conmigo, vivan conmigo, yo les sustentaré. Y a sus hijos, a hijos de sus hijos, yo les sustentaré hasta que termine el hambre. ¿Qué significa terminar el hambre? Hasta que pasemos de esta vida. Vivan conmigo, yo os sustentaré. Yo sustentaré a vuestros hijos, hijos de vuestros hijos. Mi boca os digo. Dios dice, mírame, mi boca es la palabra de Dios. El Señor nos ama. Vamos a confiar en Él. Entonces ustedes creen en aquel perdón incondicional del Cristo. ¿Son limpios? Parece que no. ¿Son limpios? ¿Limpios? ¿Perdonados? ¿Ya entonces puede decir que son justos? Pueblo santo de Dios. Vivan con Él. Hoy hasta aquí compartimos. Descubre el nuevo podcast de Jerusalén Radio en Spotify, donde podrás reproducir y descargar programación variada como predicaciones y estudios bíblicos de diversos temas y los últimos episodios de tus programas favoritos que Jerusalén Radio tiene para ti. Descárgala ya y disfruta de Jerusalén Radio sin interrupciones, disponible para iOS y Android.